Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Hoy estamos, como todas las semanas, mientras andamos por aquí y nos dan oportunidad, estamos compartiendo con ustedes pues este conocimiento sobre la Lectio Divina, que no es otra cosa más que la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y bueno, pues yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y compartiendo con ustedes pues esta aventura, esta posibilidad que el Señor nos permite tener de acercarnos cada día más a su palabra, a su amor, a descubrir las maravillas de Dios por nosotros. Y estamos entonces lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y en esto tenemos también que son los pasos de la Lectio Divina. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra de Dios. Tercer paso, meditación. Cuarto paso, oración. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Muy bien, cuando hacemos esto, bueno, pues es lo que nosotros estamos tratando de ir viendo. Estamos en el primer paso, que es invocación al Espíritu Santo, y estamos en este planteamiento de los elementos necesarios para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Es dejarlo actuar, es tome el control, tome la dirección de nuestra vida, y son 6 pasos. Primer paso, fe y apertura. Segunda, pureza de corazón. Tercera, desprendimiento y docilidad. Cuarta, espíritu de oración. Quinta, conversión continua. Y sexta, comunión con la iglesia. Esto es necesario para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos guíe. Ahora bien, entonces ya vimos los 3 primeros y estamos en el cuarto, que es espíritu de oración. Y para esto nos fuimos al Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, y ahí hemos estado hablando en esta cuarta parte del catecismo, que es la oración cristiana. Vimos la primera sección, o estamos en la primera sección, que es la oración cristiana. Capítulo 1, la revelación de la oración. Capítulo 2, la tradición de la oración. Y capítulo 3, la vida de oración. ¿Sí? Y en esto, pues vimos, en este capítulo 3, vimos las expresiones de la oración: oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Y estamos en el artículo 2, el combate de la oración. Vimos obstáculos para la oración, la humilde vigilancia en la oración y la confianza filial, que es donde nos quedamos. La confianza filial, que es a partir del 2734. Y aquí hemos visto las quejas por la oración no escuchada. ¿Cuántas veces nos quejamos que Dios no nos escucha? Y ya después pasamos al otro rubro, que era para que nuestra oración sea eficaz, y vimos el 2738, e íbamos a empezar el 2739. Entonces vamos a hacer un repaso, una lectura rápidamente del 2738, para ver en qué nos quedamos, y continuar con el 2739. Y bueno, ahí es donde veíamos, dice: la revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial
es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y la resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Y aquí habíamos visto varios elementos, empezando que es revelación, y luego hablamos de la economía de la salvación, y hablamos de la economía de una casa, cómo se utilizan todas las herramientas humanas, materiales, económicas, para poder llegar a un fin con esa economía, mantener a la familia, tener un presupuesto para poder hacer lo necesario para vivir, y por qué no también para darse sus gustos y sus deseos, ¿no? Entonces Dios hace lo mismo, Él tiene una economía y todo lo que Él hace es para nuestra salvación. Todo lo que Él hace es para nuestra, todo lo que Él permite, si nosotros estamos en gracia, será para nuestra salvación. Y ahí es nuestra fe se va a apoyar cómo Dios ha actuado en la historia. Y hablamos de la memoria de salvación. Qué importante es recordar todo lo que Dios ha hecho en la historia. Y por eso tenemos la Biblia. La Biblia nos habla de las maravillas, y que era uno de los aspectos que les recordaba yo del pueblo judío. Por acá anduvimos por allá, ahí en Jerusalén, nos tocó, ahorita se me olvidó el nombre, pero en la entrada de las casas de los judíos ortodoxos tienen una saliente donde se encuentra, o donde supone que debe de estar, la ley, la Torá, que son lo que al salir lo besan y al entrar lo besan, recordando la palabra de Dios y recordando pues todas esas maravillas que Dios ha hecho. Y recuerda, Israel, como Dios te sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Y ahora, esto es de un pueblo hacia su Dios, que es un Dios creador, es un Dios poderoso, pero sigue siendo un Dios muy lejano. Y aquí teníamos que pasar ya a una confianza filial, de hijo como un padre, ¿no? Esa confianza que veíamos que, pues, ¿qué es lo que hace que un hijo tenga confianza en su papá? Pues ver el amor, ver todo lo que le dan, ¿no? Claro, a veces los hijos son medio mañosos y pues es que ya no me quieres porque no me das esto, es que esto. Pero ya en un aspecto sano, pues ver todo lo que le dan, todo el sacrificio, cariño, amor y todos estos elementos que van a ser necesarios, vemos entonces que cuando el hombre descubre el sacrificio que hace Dios por nosotros en su Hijo, pues ese es el abandono completo, ¿no? Entonces, ¿dónde debo de fundamentar, sí, esta forma de oración? Dice, la confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, porque Él sacrificó a su Hijo por mí. Entonces, ¿qué significa? Valgo mucho. Y aquí aterrizamos que esto es el acto de adorar. Sacar este valor maravilloso del sacrificio de Dios por nosotros es lo que me da este valor. Y cuando yo pongo esto como piedra angular, lo hablamos en la misa hace 15 días, creo que 15 días, sobre este aspecto de cómo voy a adorar. El que adora, el que aprende a adorar, es la fuente de todo lo que necesitas y de todo lo que puedes hacer. El que adora tiene esto. ¿Por qué? Porque su piedra angular es el sacrificio que Dios hizo por él. Y entonces puede que se caiga el mundo, puede que pierdas todo y pierdas a todos, pero tú te mantienes firme, claro, no sin el dolor, pero te sostiene. Entonces, esa confianza filial en la oración es la que nosotros tenemos que aprender a tener, sabiendo de esta expresión. Y terminábamos con ese aspecto. ¿Para qué voy a orar? Para cooperar. ¿Se acuerdan los pasos de la oración? El séptimo y el octavo, ¿no? El séptimo, que es servicio a Dios, hasta llegar al servicio, a la unión más perfecta, que es con la divina voluntad. Entonces, lo decía al final, la oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. Y hablábamos también que es la providencia. Hasta hacemos esta oración: que tu divina providencia, Señor, se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de la muerte el Santísimo Sacramento. Todo lo que Dios me da es para mi salvación, todo. Que yo no lo sepa usar, pues es como cuando le das al niño para que compre
los útiles de la escuela y mejor se va al cine. Pues oye, espérate, yo te lo di para los... No, pues yo me fui al cine. Dios nos da, pero desgraciadamente nosotros no lo usamos para nuestra salvación, ni para la salvación de nuestros seres queridos. Bueno, esto como resumen de lo que vimos en el programa anterior. Y vemos entonces el 2739. ¿Qué es lo que nos dice este número? Dice así: en San Pablo, esta confianza es audaz, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Eso va a ser la pieza clave. Vamos a leerla con calma. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, en San Pablo es un hombre que es un hombre judío, o de hueso colorado, y que obviamente pues, sabe rezar, sabe orar a la manera judía, pero va a aprender a hacer este tipo de oración ya de abandono, de confianza plena y total en Dios nuestro Señor. ¿Sí? Entonces dice, en San Pablo, esta confianza es audaz. ¿Qué significa esto? Que donde el audaz es aquella persona que se avienta donde otros no, ¿sí? Que es incluso ¿cómo se llama? Se confía más en su fortaleza o enfrenta sus miedos y es capaz pues de superar pues cualquier situación, ¿sí? Entonces la palabra audaz es una persona atrevida, ¿sí? Que es capaz, viene del latín audare, que significa intentar, atreverse con avidez, ¿sí? Entonces alguien que se atreve a hacer algo donde otros a lo mejor no son capaces, por miedo o por pena. Entonces Pablo va en un abandono audaz. ¿Qué quiere decir? En un abandono donde pocos habían logrado hacerlo. Y más porque Pablo no fue un testigo ocular, no fue un apóstol. Con los apóstoles se entiende, entre comillas, porque conocieron, convivieron con Jesús. San Pablo no, tiene ese encuentro que lo cambia, que lo transforma. Y esto es lo interesante, todo lo que Pablo es, Dios no lo quita, lo cambia para usarlo. O sea, era un hombre temperamental, un hombre que persiguió a la iglesia. Y uno lo verá, oye, pues qué cruel, que esto, porque encarcelaba y quién sabe qué les hacían. Pero él, todo lo que Pablo es, incluso lo malo, Dios lo toma. Y él ahora lo utiliza para el servicio a Dios. Entonces, muchas veces esas cuestiones que nosotros tenemos, a lo mejor, vamos a suponer que tenías alguna situación mala, que, no sé, tranza, ¿no? Que eras muy tranza, que eras ladrón o eso, pues aprendiste a ser mañoso. Ahora, esas mañas utilizadas para Dios, y no me refiero a robar para Dios, no material, pero sí todo lo que aprendiste, aprender a usarlo para el servicio de Dios. Obviamente dentro de la moral, dentro de lo correcto, pero es lo que va a suceder con Pablo. Pablo es una transformación completa, no porque se le quite. Claro, Pablo va a convertirse, va a dejar de hacer muchas cosas, pero otras que son parte de él, las va a utilizar o las va a redirigir hacia el servicio a Dios. Por ejemplo, ustedes han oído el canto del Padre Rayito, ¿no? Que era un chavo banda. Y durante muchos años el Padre Rayito, pues fue todo lo que vivió como chavo banda, lo utilizó para ser un sacerdote banda. Ya después, ya maduró, ya no fue tan locochón. Le pueden apagar. Ya no fue tan locochón. Gracias. Pero hubo un tiempo en todo lo que él era, fue usado para el servicio a Dios, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo del 12 al 13.
Romanos 10, capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice así: que no haya distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. Pues todo el que invoque al nombre del Señor se salvará. O sea, él empieza a romper todo un esquema mental, un esquema social, un esquema económico de separación. O sea, está hablando, digamos que desde antes de que se hablara de la abolición de la esclavitud y todo eso, Pablo entra en un terreno muy fuerte. Es una confianza en donde él ve la injusticia, ve todo eso, así, con el mismo ímpetu que luchó para perseguir a la iglesia, con ese mismo ímpetu ahora lo utiliza para defender a la iglesia, defender los valores, defender todo lo que Jesucristo vino a dar. Por eso es una confianza audaz, porque en ningún estado de aquel tiempo, en ningún imperio, se hablaba de igualdad. Entonces, es una confianza que le hace, incluso les va a hablar a los esclavos, les va a hablar a los libres, y hay una referencia que él hace que está entregando o devolviendo a uno de sus seguidores, y que le dice, pues eres esclavo tuyo y te lo devuelvo, pero espero que lo trates ya como hermano, ¿sí? Entonces está yendo en ámbitos donde normalmente, por eso es una confianza audaz, filial, es decir, es que él aprende a ver desde esta experiencia de su oración, de su vida, algo donde otros no lo habían hecho. Por eso dice, en San Pablo esta confianza es audaz, basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único. Y luego ahí nos manda Romanos 8, 26, 39. Romanos 8, 26 al 39, y dice: y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó, y a los que justificó, esos también los glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús? El que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura. Por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué interesante todo el planteamiento de San Pablo en esa confianza del Espíritu Santo y en esa confianza en Dios Padre que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si analizamos este texto, dice Romanos 8,
26 al 39. Dice, y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. O sea, es el Espíritu el que va a hablar en nosotros. El Espíritu que recibimos el día de nuestro bautizo y que en la confirmación recibimos la plenitud de este Espíritu. Sí, es el Espíritu que viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, como el niño no sabe pedir lo que le conviene. ¿Quién pide por el niño? La mamá. Y si a veces la mamá tiene, ¿sabe qué, doctor? Pues póngale la inyección, o hay que operarlo, o pues sabemos que a veces para que el niño o la niña esté bien, hay que regañarlo, hay que darle sus nalgadas. ¿Para qué? Porque tú sabes, o al menos estás buscando lo que más le conviene. Aunque siempre pues está lo de habré hecho bien, habré hecho mal, pero ahora, obviamente el Espíritu no se equivoca. Es el Espíritu, ¿sí?, quien nos va a ayudar en nuestra flaqueza. Por eso, el primer paso de la invocación al Espíritu Santo es dejarnos, primer paso de la lección divina es invocar al Espíritu Santo, dejar que Él nos guíe, precisamente porque Él nos va a ayudar en nuestras flaquezas. Esos momentos difíciles, dolorosos, tristes, de peligro, de angustia, de ansiedad, es el Espíritu Santo el que nos va. Pero si no estamos acostumbrados, fíjense, esto es bien interesante, si no estamos acostumbrados a dejarnos guiar por el Espíritu, cuando estamos bien, cuando estamos mal, pues cuando más bien vamos a caer en la desesperación, en la angustia, en el miedo. ¿Por qué? Porque algo que se está, ahorita están yendo la comunidad, ya han ido creo casi todos, a esto del Pro-Life 911, que son los ensayos que se hacen aquí con simuladores de terremotos, de inundaciones y de todo esto. Y tener estos elementos no quiere decir que ya vas a ser un rescatista, pero puedes saber actuar en un momento de peligro. Claro, el practicarlo te puede hacer actuar en automático, porque hay mucha gente que no sabe cómo va a actuar en una crisis. Hay quienes quedan en shock, hay quienes salen huyendo, hay quienes se hacen, pero no hacen nada. O sea, están yendo para acá y para allá, para arriba, para abajo, pero a la hora no hacen nada. Y hay quienes, objetivamente, a lo mejor ni siquiera han tomado un curso, pero se avientan y le entran, ¿sí? Pero aquella persona que está entrenada, que sabe hacerlo, en un momento de crisis, va a saber hacer las cosas. Creo que me han platicado los hermanos que hay en el simulador, pues alguien lo ponen a dirigir, ¿no? Aquel, y bueno, pues que se cayó una pared y está alguien. ¿Cómo lo van a sacar? Y bueno, pues creo que a todos se les murió el susodicho. No, ya se te murió, compadre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no sabemos cómo actuar. Pero si lo estamos actuando, si lo estamos haciendo, que es uno de los aspectos de los por ejemplo, en el área médica, pues yo tiene ya más de 20 años que no estoy en una urgencia. Obviamente, como tal, yo ya no me atrevería. ¿Por qué? Porque aunque lo practique, pues ya no, ya estoy en otra sintonía, no me siento capacitado para actuar en una urgencia. Tal vez algunas cosas, pero ya no, porque esto necesita práctica. Bueno, en el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. En mis momentos de flaqueza, piensen cuáles son los momentos de flaqueza de cada uno. Y no me refiero solamente al pecado, me refiero a los momentos en donde las situaciones nos tambalean, nos tumban, ¿sí? Y entonces la pérdida de un ser querido, un problema fuerte, un problema económico, una enfermedad que se detecta, el vicio que pueden tener a un ser querido. O sea, todas estas son situaciones que no sabemos cómo enfrentarlas. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios desesperadamente. Y Dios te está hablando, pero como no supiste escucharlo, no te enseñaron a escucharlo en el silencio, aprenderás a escucharlo en tanto en el ruido intenso de tu interior, con todo lo que estás pasando. Pues obviamente no. Pocas veces me ha pasado esto, de que hay una persona que cae en histeria, y una persona histérica
pues no razonan. Entonces hay que darles una buena cachetada para ayudarles a sacar de ese shock, ¿no? Porque por más que tú le estás dice, no razonan, no responden. Entonces, ándale, y ya como que no falta que te la devuelva, ¿verdad? Pero entonces, esto es importante, por eso es una necesidad. San Pablo nos dice, el Espíritu nos guiará o nos hablará, ¿sí? Viene nuestra ayuda en nuestras flaquezas. Pero yo necesito aprender a dejarme guiar por el Espíritu. Luego dice más adelante, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, porque nosotros nada más vemos lo inmediato, lo temporal. El Espíritu ve en una visión más global, obviamente el Espíritu lo ve en función de la eternidad, de lo que es mejor. Por eso dice, nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, o sea, no de la manera como nosotros normalmente hablamos. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por eso, el que ve el corazón, que es Dios, conoce cuál es la aspiración, conoce cuál es lo que tu espíritu, lo que tienes dentro, está gritando, lo que tú estás necesitando. ¿Ok? Bueno, luego dice más adelante, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. En todas las cosas. Incluso hay una frase que ustedes han oído frecuentemente, para el que cree, nada sucede para mal. Todo sucede para bien, hasta mis pecados. No es algo que Dios quiera, pero de tu pecado puede salir algo bueno para que tú crezcas, para que tú madures. Por eso el que cree, todo tiene una enseñanza, todo tiene una fortaleza, todo tiene una dirección. No quiere decir que Dios te haya mandado eso, pero sí de eso que tú estás haciendo, Dios te puede dar una enseñanza. Y entonces creces. Pero vuelvo a lo mismo, si yo no escucho al Espíritu y no me dejo guiar por Él, pues puede ser que lo escuche, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque me guía más lo que quiero, lo que me gusta, lo que me hace sentir, no lo que debo de hacer. Ok, entonces, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Injusticias, pecados, dolores, enfermedades y muerte. De aquellos que han sido llamados según su designio. Esto del designio, o sea, para aquellos que están, aquí hay que entender bien, no se habla de una predestinación. Hubo un tiempo en la iglesia que hablaba de que tú ya estaba escrito si tú te ibas a condenar o tú te ibas a salvar. Entonces, no, pues ¿sabes qué? Pues no, pues Cristina no se va a salvar. Y Dios lo escribió, Cristina no se salva. Entonces ya está predestinado. Y aunque ella se portara bien, pues ya no puede hacer nada. O sea, como si ya estuviera escrito tu destino, y no es cierto. Una cosa es que Dios sabe lo que va a pasar, y otra cosa es que Dios imponga lo que va a pasar. Hay una gran diferencia. Sí me doy a entender. No hay una predestinación de que ya tu destino está fijado y tú no puedes cambiar. ¿Sí? Ya, pues, es que pues, Dios ya quiso llevárselo. Pobrecito, pues tenía diabetes, no, pues es que ya le tocaba. Pues es que pues Dios se lo mandó. No es cierto, pero no es la manera de entenderlo. ¿Sí? Entonces Dios nos ha llamado de acuerdo a su designio. Él nos ha designado, nos ha creado para estar con Él. Y a eso se trata. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó. O sea, les ha dado un destino. No los ha condicionado ni los ha programado como computadora. Tú vas a hacer esto y aunque tú quieras desviarte no tienes libertad. No, algo de lo que Dios nos ha dado es libre albedrío. Él nos da la libertad. Él nos da la libertad. Pero, sí, Él de antemano nos conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. O sea, Dios nos llama a ser representantes de su Hijo.
a ser reproductores de su imagen. Y así, si nosotros somos como hijo, como el hijo, Él es el primero de todos. Él es la cabeza y nosotros somos parte. O sea, somos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros somos imagen de Jesús es que nos hacemos un Jesús. Nos hacemos el mismo Jesús, pero en Jesucristo. El sacerdote es el ipse Cristo, el mismo Cristo cuando está celebrando. Es el mismo Jesucristo en persona. ¿Sí? En ese momento, ya después con todas las porquerías que hacemos, pues no, ¿verdad? Pero no dejamos de ser sacerdotes, pero en ese momento es el ipse Cristo, es el mismo Cristo el que está actuando ahí. Y esto nos lleva a una experiencia precisamente de reproducir a Jesús en nosotros. Si yo soy Jesucristo, yo reconozco que tengo una cabeza, que es el verdadero Jesucristo, es el primogénito, el primero de todos, como hombre, no como Dios, como hombre. Es el primero en resucitar y es el primero de todos nosotros, pero porque yo estoy semejándome a Él. Si yo no estoy semejante a Él, pues Él no va a ser mi primogénito, Él no va a ser mi cabeza. Simplemente es un personaje bonito y ya, pero no pasa de ahí. Dice, para que fuera Él el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también los llamó, y a los que llamó a estos también los justificó, y a los que justificó a esos también los glorificó. O sea, son una serie de etapas. A ver, el primero es, te predestina, a todos nos ha predestinado, o sea, a todos nos ha dado un destino, pero nos ha dado una libertad. Hay quienes sí va a querer ese destino, hay quien no va a querer ese destino. A todos los predestinó, sí, y nos ha llamado, pero dicen, son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque no todos responden. Entonces, a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó. Entonces, Dios nos creó a todos, si se dan cuenta, se va haciendo como un embudo. De todos, los que los ha llamado, o sea, están todos y los llama, pero no todos responden, entonces se disminuye. Y a los que responden verdaderamente, viene la otra, que es los justifica. Ya sabemos que es justificar. Lo hemos utilizado con el ejemplo de cuando tú vas y sales de la tienda y en algunas tiendas te revisan, por ejemplo en nuestras tiendas departamentales, cuando sales te checan tu ticket. Con ese ticket justifica que tú ya eres dueño de lo que has comprado, ¿sí o no? Entonces Jesús nos justifica. ¿Qué quiere decir? Que ya fue pagada tu deuda, puedes entrar al cielo. Ese es el ticket que Él pagó. Y tú le dices, ¿sabes qué? Este es mi ticket, Jesús es mi Señor. Pero obviamente no son palabras, quiere decir que viviste, obedeciste, hiciste todo. Pero, entonces, si se dan cuenta, nos predestinó, nos llamó y nos justificó. ¿A quiénes justifica? A aquellos que lo reconocen como su Señor, aquellos que tratan de vivir, se confiesan y viven en unión con Él. A los que llamó también los justificó, y esos justificados van a estar en la gloria, Entonces predestinó, llamó, justificó y glorificó. Eso serían lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Sería el plan de salvación. ¿Cuál es? Dios nos da un designio. O sea, estábamos perdidos, estábamos confundidos por toda nuestra forma de vida, por toda nuestra forma de pecado, y pues no sabíamos para dónde. Cuando se designa es señalar, como, ¿sabes qué estás? Pero no, mira, vete por allá. Entonces nos va a designar, nos va a señalar el camino que debemos de seguir. Entonces dice, a los que de antemano conoció también los predestinó para reproducir la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera Él el primogénito. Y a los que predestinó, a eso también los llamó, y a los que, entonces, ¿dónde estaba esto? Ya, más arriba. Dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Primero entonces
el plan de salvación es lo que el Señor va a hacer, es Dios va a actuar en aquellos que le aman. No, en aquellos que no le aman no puede actuar Dios porque nos da una libertad, ¿sí? Entonces, Dios interviene en la vida de todos, pero no todos lo ven. ¿Qué necesito para poder ver lo que Dios hace en mi vida? Su amor. Descubrir que Él me ama. Voy a poner un ejemplo. Nadia, cuando le dice algo a uno de sus hijos, por ejemplo a María, y pues esa niña adora a su madre y le dice esto, no, esto, ella sabe que le ama su mamá. ¿Y qué es lo que va a saber? Entonces, Nadia puede actuar en su hija porque su hija sabe que la ama. Pero si su hija siente que no la ama, aunque nadie le esté diciendo, la manda por un tubo. Claro, puede ser por la naturaleza rebelde de los hijos y más en la adolescencia, pero estoy hablando en un proceso natural para hacer una ejemplificación de lo que se da, ¿sí? Entonces, el plan de salvación primero es Dios interviene en todos aquellos que le aman. Entonces, el plan es que descubrir que Dios me ama. Primer paso del plan de la salvación. Descubrir que Dios me ama. Entonces, si Dios me ama, Él me va a señalar el designio, me va a señalar el camino. Entonces, bueno, alguien están rechinando las rodillas bien feo. Descubrir que Dios me ama. Cuando yo descubro que Dios me ama, entonces voy a descubrir cómo Dios interviene en todo para darme su designio, o sea, señalarme el camino. ¿Sí vamos bien? Dios me ama. Al saber que Dios me ama, Él va a actuar y me va a señalar el camino, aún en las condiciones más difíciles y más dolorosas. Entonces, ese es el plan de salvación. Dios me ama y de que me ama, me muestra su designio, o sea, me señala. ¿Sí? Señalar, signar, mostrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él me conoce, de antemano me conoce. ¿Cómo me conoce? Porque Él me creó. Entonces Dios me ama y me designa, porque desde antes me conoce. ¿Sí? Y como me conoce, me predestinó. Me predestinó. ¿Qué significa? Decimos predestinar. ¿Sí? Es la acción de significa antes, destino, dirección, ese señalamiento. Entonces, ese es el señalamiento que tenía para nosotros desde antes de que cayéramos en pecado. ¿Cuál era? Estar con Él, llegar a estar con Él. Entonces, vamos a hacer un repaso. Dice primero que es saber que Dios me ama, ¿sí? Al saber que Dios me ama, sé que Él actúa en mi vida, aún en las circunstancias más difíciles, ¿sí? Por eso decimos, para el que cree nada sucede para mal, todo sucede para bien. Tercero, ¿sí? Me da el señalamiento, me designa hacia dónde debo de ir, porque Él me conoce, ¿sí? Y como me conoce, me ha destinado, me ha predestinado, o sea, Él tiene un plan para mí, un destino ya desde antes, que es estar con Él, ¿sí? Ahora, si Él me ha predestinado, o me ha dado ese destino, es porque Él me llama. Y si Él me llama, Él me justifica. Y si Él me justifica, Él me glorifica. Serían los pasos del plan de salvación. Vamos a tratar de hacerlo nuevamente. ¿Ok? Primero es saber que Dios me ama. Ahorita vamos a ver cuántos son. Primero, saber que Dios me ama. Al saber que Dios me ama, puedo saber que en todas las cosas que me suceden, Dios interviene. Sería el segundo. Primero, Dios me ama. Segundo, todo lo que me sucede, Dios interviene.
Tercero, ¿para qué? Para mostrarme, señalarme el designio, o sea, señalarme el camino. Cuarto, porque de antemano me conoce. Él me conoce desde antes, de antemano. Cuarto, Él me conoce desde antes. Y como me conoce desde antes, Él ya me tenía un destino, me ha predestinado a estar con Él desde antes. Quinto, ¿sí? En este predestinar es que yo sea como su hijo, sería el quinto, predestinar a ser imagen de su hijo. Y como me ha predestinado, Él me ha llamado, ¿sí? Y me ha justificado y me ha glorificado. Son 8. ¿Lo repito? A ver, anoten, pongan 1 y luego así. ¿Sale? A ver, vamos a repetirlo. Primero, Dios me ama, ¿sí? Al saber que Dios me ama, entonces sé que Dios va a actuar en todas las cosas que me suceden, porque Dios me ama, ¿sí? Y entonces, como las cosas que me suceden me hacen que yo me pierda, Él me designa el camino. Me designa. Es el señalamiento en medio de la situación dolorosa o de la situación de pecado, porque me he perdido. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Dios me ama. Y al saber que Dios me ama, Él actúa en todo lo que me sucede, para bien o para mal. ¿Sí? Al saber que Él actúa para bien o para mal, me muestra, me designa qué camino seguir en medio de todo lo que estoy viviendo. Ahora, Él de antemano me conoce, porque el cuarto es de antemano me conoce. ¿Sí? Como me conoce es porque Él cuando me creó, me predestinó a estar con Él. ¿Sí? Me predestinó. ¿Sí? Me predestinó a ser como su hijo. Vamos a ponerlo así. Me predestinó a ser imagen de su hijo. ¿Sí? El quinto. El sexto. Me llamó. El séptimo. Me justificó. Y el octavo. Me glorificó. Que es para aquellos que ya están en la presencia de Dios como santos. ¿Sale? No vamos a alcanzar a leer todo el pasaje, nos quedamos en el versículo 30, nos falta leer del 31 al 39. Pero estamos tratando de entender el número 2739 y estamos leyendo Romanos 8, 26 al 39. Y nos quedamos en el versículo 30. Y estábamos hablando de los 8 pasos, por llamarlos pasos, pero son las 8 acciones que Dios quiere hacer para nuestra salvación. Es el plan, incluso la perícopa en la Biblia de Jerusalén, así dice, el plan de salvación. El plan de salvación. Aquí nos quedamos. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.